¿Qué tal, amigos de Estudio B y de Sin embargo? Les agradecemos mucho que nos acompañen, que estén con nosotros en este maratón de fin de semana de Puntos y Comas. Un maratón que viene cargado de información muy interesante sobre las secuelas del proceso electoral. Resulta que la elección de gobernador en Jalisco está bajo sospecha. Todo empezó con una muy marcada lentitud en el arranque del programa de resultados electorales preliminares y un dudoso conteo rápido que hacen presumir a la oposición que se están manipulando los resultados. Morena exige voto por voto, pues advierte que el proceso está plagado de irregularidades. Morena gana, por cierto, la mayoría en el Congreso Estatal de Jalisco. Gana también en esa entidad 15 de 20 diputados federales. Se lleva también los 2 senadores de mayoría. Claudia Sheinbaum Pardo derrota a Xóchitl Gálvez en territorio jalisciense. Y pese a todos esos triunfos, resulta que Movimiento Ciudadano se apresura a decir que ganó la gubernatura. También Guadalajara, la perla de Occidente, está en duda, pues hay cifras contradictorias y contrastantes en la contienda por la presidencia municipal entre Morena y Movimiento Ciudadano. Morena, mientras tanto, tuvo una efectividad electoral del 85% en todo el país en la contienda para diputados federales de mayoría relativa y del 93% en la disputa de senadores de mayoría. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum Pardo gana con claridad en 8 de los 9 estados de la República que están en poder de la oposición. Todo este menú lo tenemos para ustedes en el maratón de puntos y comas de este fin de semana y les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Ojalá que esta información les sea interesante y de utilidad. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para procesar la conclusión del proceso histórico más importante que hemos vivido en los últimos años. Y en ese rumbo sobre lo que está sucediendo con la conclusión de este proceso, usted sabe que el próximo miércoles se lleva a cabo el conteo oficial de las actas y que el domingo siguiente en varios estados de la República se lleva a cabo el recuento de las actas para las elecciones de gobernador. 8 estados tuvieron renovación de gobernador y en uno se compitió por jefe de gobierno de la Ciudad de México. Un caso muy emblemático es el caso del estado de Jalisco. Una muy intrigante lentitud en la apertura del programa de resultados electorales preliminares de Jalisco, que debió empezar a sumar actas a partir de las 20 horas del domingo 2 de junio del 2024, pero que comenzó a hacerlo 2 horas después, a las 22 horas, además de una muy sensible lentitud en el acopio de datos a disposición de los ciudadanos, han generado un clima de sospecha con respecto a la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que encabeza Paula Ramírez. Luego del cierre de las casillas, Jesús Pablo Lemus Navarro, el candidato de Movimiento Ciudadano, aseguró que tenía una ventaja de por lo menos 20 puntos sobre Claudia Delgadillo González de la coalición Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro, 2 partidos estatales. Pues bien, Claudia Delgadillo, por su parte, argumentó que había ganado la contienda con una ventaja de por lo menos 16%. En las primeras horas de la madrugada de este lunes, 3 de junio de 2024, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco dio a conocer un muy tardío conteo rápido que atribuía a Lemus Navarro una victoria con un rango de entre 42.5 y 45.1% de los votos, en contra de 2 porcentajes también en rangos que iban del 36 al 0.4% y del 36.4% al 39.4%, atribuido este rango de posibilidades a la candidata Delgadillo González. Luego que se dio a conocer el conteo rápido, Claudia Delgadillo emitió un comunicado en el que desconoció los resultados dados a conocer en ese conteo rápido. La banderada de Morena, de PT y Partido Verde, Futuro y Hagamos, explicó que el conteo rápido debió realizarse con una muestra de 500 casillas. Sin embargo, el Instituto Electoral de Jalisco
solo consideró 347 actas, lo que llevó a la presidenta del instituto a declarar vencedor al candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, este proceso fue incompleto y carece de confiabilidad. Eso es lo que dijo Claudia Delgadillo, quien rechazó los resultados de ese conteo rápido. Pues bien, la candidata de la coalición morenista también cuestionó la decisión del gobernador emesista de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien salió a declarar el triunfo por la gubernatura de Pablo Lemus Navarro, candidato de su partido, de Movimiento Ciudadano, sin que él sea una autoridad competente en la materia electoral. Reclamó Claudia Delgadillo la falta de información verídica que respaldara esa declaración y reiteró que dicha acción no le correspondía al gobernador de Jalisco. Pues bien, el programa de resultados electorales preliminares en Jalisco ha avanzado a cuentagotas, pero en ninguna de sus actualizaciones, por lo menos hasta esta tarde, muestra una ventaja amplia y consistente que corrobore las presunciones de los resultados del conteo rápido. A las 24 horas del domingo 2 de junio del 2024, el PREP Jalisco tenía apenas contabilizado el 2.92% de las actas de todo el estado y le atribuía una ventaja de 3.47% a Pablo Lemus, es decir, 2 horas de retraso y un raquítico registro en un PREP que desde el principio parecía insuficiente, parecía ineficiente y para muchos parecía manipulado. Veamos la diapositiva número 6 y ahí veremos algunos detalles de lo que comento con ustedes. Miren bien, en esta diapositiva que refleja el reporte del PREP de las 22 horas del domingo 2 de junio, usted sabe que la zona metropolitana de Guadalajara concentra el 60% de los votos del estado de Jalisco, el 60%. Bueno, con 2 horas de retraso, a las 22 horas, el Instituto Electoral de Jalisco da de alta este PREP, donde apenas se habían contabilizado 41 votos para la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Laura Lorena Haro. Se habían contabilizado 116 votos para Pablo Lemus Navarro y 136 votos para Claudia Delgadillo González. Una cantidad ridícula del 0.0275% con 2 horas de retraso para abrir este programa de resultados electorales preliminares. Bueno, nos vamos a la diapositiva 7 para ver lo que sucedía cuando el reloj marcaba las 24 horas del domingo 2 de junio. Vean ustedes, apenas el 2.92% de un PREP que podía haber hecho acopio de muchísimas actas de escrutinio, porque estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara. Pues aún así, a las 24 horas, este PREP solamente había procesado 2.92% de las actas posibles, es decir, 319 actas de 10.917 actas. Un proceso lentísimo, donde le atribuía a Pablo Lemus el 41.75% de los votos contra el 38.28% de Claudia Delgadillo, es decir, una ventaja de apenas 3.47%. Nos vamos a la tarde ya de este lunes 3 de junio y vemos la diapositiva número 9. Esta diapositiva es una captura de pantalla de las 15 horas con 20 minutos del PREP para la gubernatura de Jalisco, el PREP del Instituto Electoral de Jalisco. Y ustedes pueden ver aquí en esta captura de las 15 horas con 20 minutos que apenas se había procesado en este caso ya el 63.34% de los votos, pero la ventaja de Pablo Lemus seguía siendo apenas de 2.38% con el 40.97% contra el 38.59% de Claudia Delgadillo. Y si nos vamos a la diapositiva siguiente, la número 10, vamos a ver que a las 16 horas con 40 minutos se había procesado apenas un promedio de 65% de las actas, y Jesús Pablo Lemus Navarro, el candidato a gobernador de MC,
tenía 41.08% contra 38.55% de Claudia Delgadillo, con una ventaja para Lemus de 2.53%. Hago esta observación porque ustedes podrán ver que ya con un 65% de avance en el PREP, la distancia entre Lemus y Claudia Delgadillo era apenas de 2.53% en una contienda que desde la noche anterior el Instituto Electoral y Pablo Lemus ya daban como concluida. Cuando faltaban, fíjense ustedes, aquí pueden observar con claridad, el 65% ya estaba contabilizado. Faltaba todavía el 35% de los votos y la ventaja de Lemus era apenas de 2.53%. No creo que sea posible declarar una victoria de 2.53% de ventaja cuando todavía falta el 35% de los votos en un estado como Jalisco, que tiene la tercera lista nominal de electores más grande de la República. Aquí vemos dos cosas. O hay una enorme ineficiencia del Instituto Electoral del Estado de Jalisco o una manipulación deliberada de la votación para ir nutriendo este PREP de tal manera que resulte favorable a uno de los dos candidatos. Y luego hay otros datos que también son muy intrigantes con respecto al PREP de la elección del Estado de Jalisco. Y va a ver usted los datos tan interesantes. Hasta aquí vamos en el supuesto de que el conteo rápido le da el triunfo a Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano y que pierde Claudia Delgadillo del partido Morena. Sin embargo, vea usted la diapositiva siguiente, la diapositiva número 12. Resulta que hasta el corte de las 14 horas con 20 minutos, cuando se había procesado el 60.80% de los votos, fíjense bien, de los votos en los 20 distritos electorales locales de mayoría relativa en Jalisco, y vean ustedes las cifras, en 13 de los 20 distritos electorales, Morena iba con una clara ventaja encaminándose hacia la victoria. El partido Movimiento Ciudadano solamente tenía posibilidades de ganar 4 distritos electorales locales y la coalición panista podría ganar 13 distritos electorales locales. ¿Cómo se explican ustedes una victoria que el Instituto Electoral de Jalisco le atribuye a Pablo Lemus cuando vemos que con la contabilización del 60% de los votos en la contienda para diputados, Morena iba ganando 13 de 20 distritos electorales? Bueno, y aquí tienen ustedes en la diapositiva 13, con toda claridad y ilustrados de manera gráfica, todos los distritos que los que lleva la delantera la coalición de Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro. Ahí está claramente la gráfica. Vean ustedes, en esta tabla solamente aparecen 4 emblemas de Movimiento Ciudadano, 2, 3 de la coalición panista y el resto, los 13 restantes son del partido Morena y sus aliados. Pero vámonos a la diapositiva número 15. También es muy ilustrativa de que hay alguna irregularidad, ineficiencia o inconsistencia en el trabajo del Instituto Electoral de Jalisco, porque vean ustedes, al cierre de este corte, que lo hicimos a las 13 horas con 50 minutos, ya se había procesado, de acuerdo con los números del Instituto Electoral de Jalisco, se habían procesado 152,000 de 171,000 casillas, es decir, el 89%. De acuerdo con estas tendencias de las actas de la elección para diputados federales de mayoría relativa, Morena estaba en posición de ganar 14 distritos electorales en coalición con el Verde y el PT, y de manera individual Morena estaba en posibilidades de ganar el distrito 5, que incluye Puerto Vallarta. ¿Cómo se explica usted que un conteo rápido y un instituto electoral le den el triunfo a un candidato cuyo partido en la disputa de las 20 diputaciones locales apenas gana 4 y en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa, según este reporte del mismo Instituto Electoral, en este caso es un reporte del INE, en este reporte vemos que Movimiento Ciudadano aquí no aparece con ningún triunfo de mayoría en Jalisco en los 20 distritos electorales federales? Y ya para concluir
Nos vamos a la diapositiva número 18. Vea usted otra contradicción gravísima con respecto al resultado del conteo rápido y de los resultados que ofrece el Instituto Electoral de Jalisco, dando como ganador a Pablo Lemus. Vea usted en la contienda para senadores de la República, con el 92% de las actas computadas, resulta que los triunfadores en esta contienda serían los candidatos de Morena, PT y Partido Verde, con el 40%, y que en segundo lugar aparecería la coalición PAN, PRI, PRD, y la coalición y los candidatos de Morena al Senado en Jalisco aparecen en tercer lugar. Todos estos datos que yo le proporciono son datos oficiales, tanto del Instituto Electoral del Estado como del INE, y muestran una inconsistencia terrible en el manejo de las estadísticas del Instituto Electoral de Jalisco, del conteo rápido dado a conocer en la madrugada de este lunes, y la secuencia que llevan los resultados en una contienda de diputados locales, donde Movimiento Ciudadano solamente gana 4 distritos, y una contienda de diputados federales donde Movimiento Ciudadano no gana ni un solo distrito, y sin embargo le dan el triunfo a Pablo Lemus. Por eso, Claudia Delgadillo dijo que no se va a dejar robar y que va a impugnar esta elección. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Gracias, seguimos adelante, pero con 9 al cierre. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen después de escuchar a nuestras compañeras de Versus, ángulos diferentes, ángulos muy interesantes sobre las consecuencias y los resultados de esta elección que ha sido histórica. Y en Puntos y Comas vamos a ofrecer la información útil que nos permita de alguna manera transitar sobre los acontecimientos posteriores a la elección. Usted sabe que hay un proceso largo todavía, el recuento de las actas, la calificación de las elecciones, tanto las federales como las estatales, y por supuesto la ratificación de los triunfos y de las derrotas que pudieron haber ocurrido en los 8 estados y en la capital de la República, donde se renovó el poder ejecutivo. Pero hay otros aspectos que es importante ir apuntando. ¿Por qué? Porque lo que sucedió el domingo reconfigura de manera muy profunda mucha de la geografía electoral de este país, en donde de repente se consolida la presencia del partido en el gobierno y en donde se desvanece de manera muy significativa la presencia de la oposición. Y esto tiene que ver con una sola cuestión. La gente salió a votar, la gente decidió el domingo y dijo: quiero que las cosas caminen de esta manera, y por lo tanto eso se reflejó en los resultados que, como en toda contienda electoral, quienes ganaron se sienten satisfechos, quienes perdieron están tratando de encontrar alguna explicación de esa derrota, o si no tienen una explicación razonable, por lo menos tener un buen pretexto para sentirse un poco mejor. Pero vamos a la cuestión del cierre del PREP. Usted sabe que hay un programa de resultados electorales preliminares que se pone en marcha justamente a las 20 horas del día de la elección. Ese programa de resultados electorales preliminares se va alimentando en la medida en que van llegando actas de diferentes regiones, estados, distritos, y eso va de alguna manera estableciendo una tendencia razonable con resultados concretos de cómo podría resultar el recuento, que en la mayoría de los casos se va a llevar a cabo en el transcurso de la semana. Bueno, pues con un porcentaje de efectividad electoral promedio en toda la República del 85.26% en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa, la coalición que encabeza Morena, junto con sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, ha consumado prácticamente la extinción de la oposición en por lo menos 2 de las 5 circunscripciones electorales del país. Escuche usted, en la tercera circunscripción, que cubre el sur-sureste del país, la oposición solo pudo arrebatarle dos de 60 diputaciones de mayoría relativa a Morena. Eso en la tercera circunscripción. En tanto que en la cuarta circunscripción electoral, que cubre el centro de la República, la coalición opositora apenas alcanzaría 4 victorias
y se llevaría 57 derrotas en distritos electorales federales, también de mayoría relativa. Los porcentajes de efectividad electoral más altos de Morena y sus aliados fueron del 96.66% en la tercera circunscripción electoral que cubre el sur-sureste del país, en tanto que en la cuarta circunscripción electoral que cubre el centro de la República, incluyendo la Ciudad de México, el promedio de efectividad electoral de Morena y partidos coaligados fue del 93.44% en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa. Todo esto una vez que el Instituto Nacional Electoral cerró el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, con más del 94% de las urnas computadas. La coalición morenista aplastó a la oposición PAN-PRI-PRD, a la que le ganó las 2 senadurías de mayoría relativa en 30 estados de la República, para dejarle amargas victorias a la coalición de derecha en únicamente 2 entidades del país, Aguascalientes y Querétaro. El porcentaje de efectividad en la disputa de las senadurías de mayoría relativa en la República fue del 93.75% para Morena y sus aliados. Y bueno, el programa de resultados electorales preliminares se cerró el lunes 3 de junio a las 20 horas con 5 minutos. Eso es lo que registra la plataforma oficial del INE. Se cierra este programa de resultados electorales a las 8 de la noche con 5 minutos y queda registrado hasta ese momento con el 95% de las actas computadas, una ventaja muy clara de Claudia Sheinbaum Pardo con el 59.35% de los votos, en tanto que Xóchitl Gálvez Ruiz tendría el 27.90% y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano cerraría en este PREP con el 95% de las actas computadas, con el 10.41%. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a la diapositiva número 5 y vemos qué pasó en la contienda por las senadurías de mayoría relativa. Usted sabe que en cada una de las 32 entidades del país se juegan 2 senadurías de mayoría relativa que se lleva el partido que gana la elección en ese estado, y el partido que queda en segundo lugar se queda con una senaduría de primera minoría. Pero en este caso nos vamos a referir concretamente al cierre del PREP, del programa de resultados electorales preliminares, con el 94.60% de las actas computadas, y estos son los resultados de los 32 estados donde se compitió por senadores de mayoría relativa. El partido Morena, en alianza con el PT y el Partido Verde, ganó las senadurías de mayoría relativa en 19 entidades federativas. Y Morena, por separado, solo como Morena, como partido separado, ganó las elecciones en otros 10 estados. Esto significa que en conjunto Morena y sus aliados ganaron las elecciones de senadores por el principio de mayoría relativa en 29 estados de la República. Y eso significa, como lo ve usted en la pantalla, que la coalición PAN-PRI-PRD solamente pudo rescatar el triunfo en 2 entidades federativas. Como les decíamos, esto lo hizo solamente en los estados de Aguascalientes y Querétaro, y Aguascalientes, usted lo sabe, fue el único estado donde ganó la candidata presidencial de la derecha, Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Qué pasó también en este caso con las votaciones de los senadores? Mire usted, en la diapositiva número 6 vemos los números hasta este momento con el 94.60% de las actas computadas, y vemos, por ejemplo, que la coalición Morena, PT, Partido Verde obtuvo 20 millones de votos, y que Morena de manera individual obtuvo otros 6, casi 7 millones de votos, lo que sumaría por lo menos 27 millones de votos, más 1 millón del PT, 28 y 2 del Verde. Estamos hablando de que Morena y sus aliados en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa en las 32 entidades del país lograron alrededor de 30 millones de votos. Y luego, en la diapositiva número 7, vemos gráficamente cómo quedó pintado el país. Usted ve que ese rojo intenso o rojo café
corresponde a Morena, que ganó en 10 estados las 2 senadurías de mayoría. Luego Morena, con sus aliados de PT y Partido Verde, ganó las 2 senadurías de mayoría en 19 estados de la República. Y ahí ve usted una manchita verde que representa el estado de San Luis Potosí, donde el Partido Verde ganó las 2 senadurías de mayoría relativa, en tanto que el Partido Acción Nacional, usted lo ve registrado ahí, ve los casos en donde el Partido Acción Nacional logró las 2 senadurías de mayoría, 2 en Querétaro y 2 en el estado de Aguascalientes. Pero el resultado es verdaderamente impresionante porque le da a Morena una efectividad en la contienda por senadores, una efectividad electoral en cuanto a triunfos con respecto a las expectativas de los cargos que están en juego del 93.75%. Y nos vamos a la contienda de los 300 distritos de mayoría relativa. Usted sabe que en el país se compite por 300 diputados de mayoría relativa y luego en cada una de las 5 regiones en las que está dividido el país se distribuyen de acuerdo con los porcentajes de votación otras 40 diputaciones por cada región y como son 5 regiones suman 200, pero esa es la parte siguiente del proceso. En este momento nos vamos a limitar a observar los triunfos en los 300 distritos electorales por el principio de mayoría relativa. Y observe usted el dato. Morena, el PT y el Partido Verde estarían perfilados de acuerdo con el PREP cuando ya se computó el 94.21% de las actas, estaría encaminado a la coalición de Morena a ganar 219 diputados de mayoría relativa. Morena de manera individual ganaría otros 37 para una suma de 256 diputados de mayoría relativa. Esto significa que de entrada Morena, solo con los diputados de mayoría relativa ya tiene la mayoría en la Cámara, pero falta que Morena y sus aliados reciban el porcentaje de diputados plurinominales que les correspondan para completar la Cámara de 500 legisladores y muy probablemente en este proceso Morena y sus aliados logren con los diputados plurinominales la mayoría calificada. En la diapositiva número 10 vemos cómo quedó el mapa de la República, muy ilustrativo, este mapa que elabora el Instituto Nacional Electoral, porque ahí vemos que hay algunas manchitas azules que son las que corresponden a los 40 distritos electorales que ganaron la coalición PAN, PRI y PRD, los 3 diputados de mayoría que ganó el PAN, y también vemos que hay allí un candidato independiente que logró triunfar frente a los partidos políticos y las coaliciones. Les vamos a decir en dónde y quién hizo esa hazaña. Pero también vemos los 219 diputados de Morena, de la coalición de Morena, PT, Partido Verde, y los 37 que corresponden a Morena de manera individual. Y luego, los porcentajes de votación son importantes porque de alguna forma la votación de diputados de mayoría impacta también el resultado en las regiones para la repartición de los diputados plurinominales. Por ejemplo, la coalición morenista tendría en este momento el 46% de los votos, pero de manera individual, por ejemplo, Morena tiene el 6.1%, el Partido Verde tiene el 1.14% y el Partido del Trabajo el 0.85%. Pero región por región se van disgregando los votos y dan un porcentaje diferente, que es el que define cuántos diputados le tocan, diputados plurinominales le tocaría a cada partido en cada una de las regiones. Y mire usted, este es un caso curioso porque es único. Solo un candidato independiente, esto lo vemos en la diapositiva 12, solo un diputado independiente se perfila para ganar una diputación de mayoría relativa en el país. Y ahí ve usted el nombre de Guadalupe Araceli Mendoza Arias, quien compitió en el Distrito 9 de Uruapan del Progreso en el estado de Michoacán. Toda la proyección es que Guadalupe va a ganar y será la única diputada independiente que habrá en el Congreso entre 499 de partido y solamente una diputada independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Hubo otro candidato independiente que contendió por la Diputación Federal en el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Jorge Amín Simán Estefan, quien sin embargo, hasta el momento en que se cerró el PREP,
iba en cuarto lugar y difícilmente podrá llegar a la Cámara de Diputados. Y luego vamos a ver qué pasó en las circunscripciones. Vamos a la diapositiva 14. Vea usted, la circunscripción, en la primera circunscripción, Morena tuvo un porcentaje de triunfos del 83.69%. ¿Por qué? Porque Morena ganó 51 de 61 diputaciones de mayoría que estuvieron en juego. Luego, en la circunscripción número 2, Morena ganó 37 diputaciones de 59 posibles. Es donde tuvo más bajo desempeño, pero aún así Morena tuvo el 62.71% de efectividad en la circunscripción número 2, que está en la diapositiva 16. Ahí ve usted los números y los estados que integran la circunscripción número 2. Después, en la circunscripción número 3, el porcentaje de triunfos de Morena fue del 96.66%, porque ganó Morena y sus aliados 58 de 60 curules. Y lo vemos ilustrado en la diapositiva número 18, cuando vemos que los estados que integran la tercera circunscripción son todos los estados gobernados por Morena: Campeche, Chiapas, Oaxaca, ahora Yucatán, que lo ganaron en esta contienda, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. La cuarta circunscripción le dio a Morena un porcentaje de efectividad en triunfos del 93.44%, pues Morena ganó 57 de 61 distritos posibles, esto en la circunscripción número 4, que incluye la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y finalmente, en la quinta circunscripción electoral, Morena logró 53 triunfos de 59 posibles para un porcentaje del 89.83% en la quinta circunscripción, como lo ilustra la diapositiva número 22, con la que concluimos este repaso de cómo quedaron las elecciones de diputados, senadores y presidenta, una vez que se cerró el programa de resultados electorales preliminares, y esperaremos el recuento oficial de las actas que definirá el resultado oficial y final. Con esto terminamos puntos y comas y nos vamos, después de una breve pausa, a 9 al cierre. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento informativo con información útil para comprender el aterrizaje de este proceso electoral del 2 de junio, que usted sabe que culminará con la calificación de las elecciones y con la toma de posesión de aquellos que hayan obtenido el respaldo de la gente para desempeñar algún cargo o responsabilidad pública. Pero mientras eso sucede, hay asuntos que están adquiriendo singular relevancia, como el caso del estado de Jalisco. Al cerrarse los programas de resultados electorales preliminares en las 9 entidades federativas en las cuales hubo renovación de poder ejecutivo, quedó evidenciada la ineficiencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que encabeza Paula Ramírez, pues el instrumento estadístico que operó ese organismo público local electoral fue el que experimentó más atraso e inconsistencias, y el único de los que no podría ser tomado en cuenta como referencia para anticipar la victoria de alguno de los dos candidatos punteros. Al cierre del PREP, el PREP de Jalisco, a las 22:40 del lunes 3 de junio del 2024, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Jesús Pablo Lemus Navarro, tenía una ventaja de apenas 3.8% sobre la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Claudia Delgadillo González. Este 3.8% representaría alrededor de 91,287 votos, pero parecería mucho, 91,287 votos de ventaja. Sin embargo, no lo era por una sencilla razón. Cuando se cierra el PREP de Jalisco, todavía faltaban por contabilizarse por lo menos otros 328,154 sufragios. Por lo tanto, no se podía cantar victoria en favor de ninguno de los dos candidatos punteros. El PREP de Jalisco cerró con el 86.34% de actas computadas, lo que significa que todavía faltaban por sumar 13.66%.
El Instituto Electoral de Jalisco reportó que hasta el cierre del PREP había participado en los comicios 2.402.394 ciudadanos, por lo que cada punto porcentual en la contienda por la gubernatura de Jalisco podría calcularse cada punto con un valor de 24.023 sufragios. Por lo tanto, la diferencia de 3.8% de ventaja al cierre del PREP en Jalisco no era razonablemente suficiente para validar como ganador a Pablo Lemus Navarro del partido Movimiento Ciudadano. Y mire usted para que vea las inconsistencias que presentó el programa de resultados electorales preliminares de Jalisco, que exasperó a muchísima gente. Ya lo habíamos comentado el pasado lunes, que los PREP estaban programados para empezar a las 8 de la noche y en el caso particular de Jalisco empezó 2 horas después. 2 horas después y con una miserable cantidad de actas computadas, lo que desesperó a mucha más gente. ¿Por qué? Pues porque esas señales, cuando se retrasa algo, cuando hay un instrumento técnico que debe de cumplir un propósito de empezar a poner a disposición de la ciudadanía los recuentos de los votos que se vayan capturando a través de las actas, cuando eso no sucede, la gente empieza a inquietarse y empieza a elucubrar cosas. Y la primera que lucubra a la gente es muy sencilla, porque además es muy real, que si un PREP no empieza a funcionar en la hora que está programado es porque hay algún problema de manipulación de votos. Y vemos la diapositiva número 4 para que usted se dé una idea de cuál fue la diferencia entre la forma como se manejó el PREP de Jalisco y cómo se manejó en las restantes 8 entidades donde hubo también contienda por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y por gubernaturas en 8 entidades. Vea usted, por ejemplo, tenemos en pantalla el caso de la Ciudad de México. Cuando se cierra el PREP, el lunes 3 de junio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México cierra con el 99.40% de las actas computadas. 99.40%. Por lo tanto, en ese momento, cuando el Instituto de la Ciudad de México dice que Clara Brugada tiene una ventaja de 22.52% sobre Santiago Taboada, es evidentísimo que la referencia que ofrece el PREP es confiable para calcular que Clara Brugada está encaminada claramente a la victoria. Sin embargo, vea usted lo que sucede con el caso de Jalisco. Jalisco no llegó ni al 90% en el recuento de las actas que supuestamente deberían de estar en este recuento del programa de resultados electorales preliminares. Jalisco cierra oficialmente con el 86.34% de las actas computadas. Pero vea usted un detalle muy interesante. El candidato presumiblemente ganador, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, tendría el 41.89% contra el 38.09% de Claudia Delgadillo de Morena PT Partido Verde. Es decir, una diferencia de 3.8% entre el primero y el segundo lugar. Nada más que ahí hay un pequeño problema. Todavía había muchísimos votos por contar, porque solamente se habían contabilizado esta diferencia de 91.287 votos y sin embargo, como le decía hace un momento, todavía faltaban por contabilizarse aproximadamente, ni más ni menos, que 328,000 sufragios. Cuando faltaban más de 300,000 sufragios por contabilizarse, no se podría asegurar en ningún momento que alguno de los dos candidatos hubiera ganado cuando la diferencia era nada más de 91,000 votos. Pero además ve otro dato. El dato de los votos nulos. Los votos nulos representaban 65,834 sufragios para el 2.74%, un porcentaje muy, muy cercano al 3.8% que establece la diferencia entre el candidato de Movimiento Ciudadano y la candidata de Morena. Ve ahora usted el caso de Veracruz, donde también se renovó la gubernatura. Cierra el PREP de Veracruz con el 94.77% de los votos. Por lo tanto, esa diferencia de 26.34% en favor de Rocío Nale, pues es obligadamente definitiva porque prácticamente está cerrado el conteo. 94%, faltan nada más
Bueno, 94.77, faltan básicamente como 5 puntitos nada más por contabilizarse, pero en una proporción donde 26.34% es la diferencia, esos 5 puntos, aunque se los llevara completos José Francisco Yunes, no iban a modificar el resultado o la tendencia de la elección. Y el caso más concreto, más espectacular, es el caso de Guanajuato, donde se cierra el PREP con el 100% de los votos computados, de tal manera que el 10.4% de ventaja de Livia Denise García, pues es prácticamente definitivo, algo que no se ve en el manejo del programa de resultados electorales preliminares del estado de Jalisco. Y luego veamos el caso de Puebla en la diapositiva número 5. Ahí vemos, por ejemplo, que en el caso de Puebla cierra con el 99.10%. Por lo tanto, la ventaja de 26.3% del candidato Alejandro Armenta, pues es definitiva sobre Eduardo Rivera. Chiapas, por ejemplo, tiene un porcentaje menor de captura de actas que el estado de Jalisco. Usted vio que Jalisco cerró el PREP con el 86.34% de las actas. Sin embargo, en Chiapas es una situación diferente porque aunque es menor el porcentaje de actas capturadas, de votos contados, 73.54%, la diferencia entre el primero y el segundo lugar no deja absolutamente ninguna duda. Aún partiendo del supuesto de que la mayor parte de los votos que faltan por contabilizarse, que podríamos calcular, estamos 73.54, póngale usted 74, estaríamos hablando de 26 puntos, ni aún con esos 26 puntos, Olga Luz Espinosa se acercaría a Óscar Eduardo Ramírez. ¿Por qué? Pues porque Óscar Eduardo Ramírez trae un porcentaje a su favor del 78.57% de los votos. El caso de Tabasco también es espectacular, 100% de actas contabilizadas en el momento en que se cierre el PREP. Y también ahí la diferencia entre Javier May y su más cercano perseguidor, Juan Manuel Fósil del PRD, pues es brutal. 80.46% de los votos en Tabasco para Morena y sus aliados contra 6.85% de Juan Manuel Fósil. Y luego vemos Yucatán. En Yucatán cerraron el PREP con el 99.56%, prácticamente el 100%, de tal manera que aunque la diferencia entre Jesús Díaz Mena y Renán Barrera de PAN, PRI-PRD es de 8.35 puntos, ya no hay prácticamente ningún voto que contar que pueda modificar esa diferencia, que no es pequeña si calculamos, por ejemplo, que cada punto porcentual vale 8,000 votos, 8 por 8, 64, estamos hablando de una diferencia, en este caso, de 71,153 votos, que difícilmente se podrían remontar con esta correlación de fuerzas de 50.91 contra 42.56. Y cerramos con Morelos. En Morelos, cuando se cierra el PREP, el programa de resultados electorales, ya se habían contabilizado el 95.85% de las actas y la ventaja para Margarita González era de 17.17%. También era prácticamente un hecho que Margarita se encamina a un triunfo claro. Lo que queremos resaltar con este resumen es cómo el PREP de Jalisco fue sumamente ineficiente y dejó todavía muchísimas dudas de cómo se podría resolver una contienda que en este momento ya es impugnada por Morena. En este momento Morena dice que hay muchísimas actas de casilla desaparecidas. Hay muchas quejas sobre la manipulación del programa de resultados electorales y hay muchas quejas sobre la seriedad y el profesionalismo del Instituto Electoral de Jalisco, que hasta el momento sigue estando severamente cuestionado, y la actuación de Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, va a quedar muy lastimada después de todos los reclamos que se le están haciendo. Y mire usted, rapidito, podemos ver en la diapositiva 6 la gráfica que publicaron sobre el cierre del PREP. Ahí se ve claramente la diferencia. También en la diapositiva 7 vemos el caso particular de Veracruz. Después en la 8 tenemos el caso de Guanajuato con el 100% de los votos contados. En la diapositiva 9 vemos el caso de Puebla. Le estoy dejando este
esta serie de diapositivas para que usted que tiene interés las vaya viendo con calma. La 9 se trata de la diapositiva de cómo cerró el PREP en Puebla, en la 10 cómo cerró el PREP en Chiapas, en la 11 cómo cerró el PREP en el estado de Tabasco. La ventaja es descomunal, 80% contra 6.85 del más cercano. En la número 12 vemos el caso particular de Yucatán, donde con el 99% de los votos prácticamente es un hecho que Renan Alberto Barrera le gana, que Joaquín Jesús Díaz Mena, el candidato de Morena, le gana al candidato del PAN, Renan Alberto Barrera. Y en el estado de Morelos también vemos la gráfica que ilustra el virtual triunfo de Margarita González con el 95.85% de los votos computados, es decir, casi el 96%, y con una diferencia bastante considerable, en este caso, de por lo menos 17 puntos entre Margarita y su cercana perseguidora Lucía Virginia Mesa. Desde el pasado lunes se evidenciaron en los cómputos de Jalisco algunas singularidades y se las vamos a mencionar. Fíjese usted, ¿qué había de extraño en el cómputo del PREP de Jalisco? Bueno, de acuerdo con lo que se documentó hasta ese momento, hasta el lunes, Morena y sus aliados ganarían 13 de 20 diputados locales de mayoría relativa para el Congreso Estatal, contra solo 4 diputados locales de Movimiento Ciudadano. Pero al mismo tiempo, de manera paralela, en la contienda por los diputados federales en Jalisco, Morena ganaría 15 distritos de 20 y los 5 restantes quedarían en manos de la coalición panista. Y en ese mismo territorio, en esas mismas urnas, con esa misma gente, Movimiento Ciudadano en la contienda por diputados federales no ganaría ningún diputado federal de los 20 que se jugaron. Y para hacer más enigmático el asunto, por llamarlo así, Morena y sus aliados también ganarían las 2 senadurías de mayoría relativa, en tanto que Movimiento Ciudadano se quedaría sin representante en la Cámara Alta al ubicarse en Jalisco en el tercer lugar de la contienda para el Senado. Frente a estos hechos dice uno, a ver, ¿qué en Jalisco son marcianos? ¿O cómo votan? ¿O por qué votan tan extraño? Quienes me ven y quienes nos escuchan saben bien una cosa, que el votante de Morena difícilmente hace alguna diferenciación y que la mayoría de los votantes de Morena que fueron a las urnas el domingo dijeron, va parejo, las boletas que me toquen, y la mayoría decidió, porque así lo han expresado, pues que iban a votar parejo por Morena. Entonces, ¿cómo se explica? Insisto que en el caso de Jalisco, con un PREP ineficiente, con un PREP que evidentemente es cuestionado porque se supone que pudo haber manipulado los votos en favor de Movimiento Ciudadano, ¿cómo se puede explicar que Movimiento Ciudadano solamente gane 4 de 20 diputados locales, no gane un solo diputado federal de mayoría en este territorio y además pierda las 2 senadurías de mayoría? Todo eso está ilustrado en las gráficas que le vamos a dejar. La 16, por ejemplo, es cómo cerró el PREP. El PREP cerró a las 22:40 horas del lunes 3 de junio con el 86% de los votos. Pero fíjese usted, el PREP para la gubernatura cierra con el 86% y el PREP para los diputados locales, que es exactamente lo mismo, que son las mismas casillas y los mismos votantes, el PREP de diputados cierra solo con el 83%, cuando para la votación para gobernador cierra con el 86%. Luego, vemos el mismo caso. Los 20 distritos de Jalisco son los mismos para la contienda local que para la contienda federal. ¿Cómo se explica usted que al cierre del PREP local se cierre con el 83% en la contienda de diputados locales y la contienda de diputados federales se cierre con el 94%? ¿Por qué esa diferencia? Diferencia en porcentaje y diferencia en votos en 2 elecciones que se hicieron de manera simultánea y que deberían de arrojar números similares. Y luego, para cerrar el asunto de las 2 senadurías de mayoría que también se disputaron, ¿cómo se explica usted que en este caso, por ejemplo, en la diapositiva 19, Carlos Lomelí Bolaños gana como primera fórmula y José Ira con Carlos Lomelí gana como primera fórmula y va junto
con Rocío Corona Nakamura como segunda fórmula al Senado de la República. En segundo lugar queda el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Francisco Javier Ramírez Acuña, y en tercer lugar quedan los candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado, con 966,000 votos contra 1,5 millones de los candidatos de Morena. Y volvemos a la pregunta del principio: ¿cómo se puede explicar que este partido naranja, que perdió las senadurías, que perdió la mayoría de las diputaciones federales, que perdió la mayoría de las diputaciones locales, ahora diga que ganó la gubernatura? Todos esos números están visibles para quien desee verlos, y lo que no podemos negar es que el conflicto en Jalisco va a escalar y que lo único que le queda hacer al Instituto Electoral del Estado, que encabeza Paula Ramírez, es algo muy simple: contar voto por voto y casilla por casilla para despejar todas las dudas y suspicacias que existen sobre este proceso en Jalisco por la gubernatura, que ya se está pudriendo. Y con eso terminamos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontramos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los, no rumbo a los comicios, para explicarnos muchas de las consecuencias y de las secuelas que quedan después de estos comicios del domingo 2 de junio, que por muchísimas razones fueron comicios históricos. Y el que inicialmente todos tenemos que valorar, que por primera vez llega a la presidencia de la República una mujer. Pero hay otros hechos que están sucediendo que van determinando situaciones y cambios muy específicos que se derivan justamente de la elección, y que es importante que apuntemos también el seguimiento normal de cómo se van calificando las elecciones, de las elecciones que en algunos casos serán impugnadas, de la forma como resuelvan los tribunales y del proceso de transición hacia la toma de posesión de los nuevos ganadores después de estos comicios. Todo eso está en proceso, y sobre todo eso se necesita información confiable, información suficiente, verificada, que nos permitan ver con claridad cómo va evolucionando el proceso, porque no termina con la votación del domingo. Se requieren todavía varias etapas para que este proceso electoral concluya. Una muy elemental y muy básica, por ejemplo: la elección presidencial no se declara legal ni se califica hasta en tanto no son desahogadas todas las impugnaciones que pudieran presentarse. Y eso estará sucediendo seguramente allá por el mes de agosto. Pero mientras esto sucede, por lo pronto, hay algunas interrogantes que se despejaron y que son muy interesantes porque demuestran que hay cambios importantes en la mentalidad de la gente, que en algunos estados donde hubiéramos esperado una tendencia clara del voto en favor de la oposición, ha sucedido todo lo contrario, de tal manera que la candidata ganadora en la contienda por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, por el PT y el Partido Verde, se impuso sin problemas en 8 de los 9 estados que el día de los comicios estaban en manos de la oposición, y en 6 de esas entidades federativas superó el 50% de votos de respaldo. Es decir, Claudia Sheinbaum no solamente ganó en 8 de esos 9 estados que están en manos de la oposición, también en todos esos estados derrotó con mucha claridad a la candidata que se presume tendría que tener el respaldo de la población de esos estados que están administrados por la oposición, pero no sucedió así. Claudia Sheinbaum, usted lo sabe, solo fue derrotada en una de esas 9 entidades, y se trata particularmente del estado de Aguascalientes, que está en poder del PAN, en donde fue superada apenas por 3 puntos porcentuales de diferencia por Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD. ¿Cuáles fueron los estados que se mostraron más generosos con Claudia Sheinbaum? Bueno, el estado gobernado por la oposición, donde Claudia logró el porcentaje más alto, fue el estado de Yucatán.
que el PAN tenía en su poder y perdió con Morena, donde la candidata del partido Guinda recibió el respaldo. Esto es verdaderamente notable. En un estado que estuvo gobernado 6 años por el PAN, con el que fue calificado durante los 6 años como el mejor y el más eficiente gobernador de la República, uno podría pensar que en ese estado, pues los ciudadanos votarían por el mismo partido o por la candidata del gobernador que tuvo un buen desempeño. Sin embargo, lo más curioso de cuando escudriñamos los resultados finales del conteo de votos para la elección presidencial, nos damos cuenta que en el estado de Yucatán, que además de que el PAN lo perdió en manos de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum Pardo recibió el 60.68% de los votos. Fue la entidad donde tuvo el porcentaje más alto de toda la República entre las 9 entidades que gobierna la oposición. ¿Y cuál fue el segundo estado en manos de la oposición que le dio más votos a la candidata de Morena? Pues mire usted, fue el estado de Durango, que es administrado por el PRI, donde Claudia Sheinbaum Pardo logró el 58.44%. Y la tercera entidad de oposición que le otorgó más respaldo a la candidata de Morena fue Chihuahua, también gobernado por una panista, donde Claudia Sheinbaum Pardo recibió el 53.86%. Pero, por supuesto, los estados de oposición en los cuales Claudia recibió menos respaldo, pero aún así, a pesar de que recibió menos apoyo en esos estados, superó a Xóchitl Gálvez. Esos estados fueron, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, ya sabemos, por ejemplo, que Xóchitl Gálvez superó a Claudia Sheinbaum, pero aún en el estado de Aguascalientes, Claudia Sheinbaum recibió el 42.73% de los votos, contra 42.73% de los votos contra el 45.96% de Xóchitl Gálvez. Otro estado donde también fue baja la votación, pero no lo perdió Claudia Sheinbaum, fue el estado de Jalisco, en poder de Movimiento Ciudadano, donde Claudia Sheinbaum recibió solo el 44.43%, pero aún así venció a Xóchitl Gálvez. Y finalmente, otro estado emesista, el estado de Nuevo León, fue la tercera entidad de la República donde Claudia Sheinbaum recibió menos votos con el 45.21%. Y ya lo sabemos, el único estado en poder de la oposición que pudo ganar Xóchitl fue Aguascalientes, administrado por el PAN, donde sumó 45.96% contra el 42.73% de Claudia Sheinbaum. Pero vamos a la diapositiva número 4, donde vemos, para empezar, cómo finalmente cerró el conteo de votos en la elección presidencial. Lo importante es que lo vea usted gráficamente y que se dé cuenta de algo que es excepcional. 35.923.996 personas votaron por la nueva presidenta, casi 36 millones de personas, el 59.75%. Es decir, fue hasta ahora la votación más alta que ha recibido un candidato presidencial, incluso supera por mucho la votación del presidente López Obrador hace 6 años y logra el 59.75%. Y una muy mala noticia para la oposición fue el conteo final de Xóchitl Gálvez Ruiz, porque apenas alcanzó el 27.45%, y quien seguramente se irá muy feliz a dormir esta noche será Jorge Álvarez Maínez, porque él le sumó a su partido Movimiento Ciudadano el 10.32% de la votación, lo que pone a Movimiento Ciudadano como la tercera fuerza del país, desplazando del tercer lugar al Partido Revolucionario Institucional. Luego, en la diapositiva número 5, vemos gráficamente cómo se dio este fenómeno. Usted podrá ver en esta diapositiva que Morena, de manera individual, sumó en la elección presidencial 27.305.000 votos, en tanto que el segundo lugar, que fue el Partido Acción Nacional, sumó 9.626.286,
La diferencia es bastante grande porque el porcentaje que suma Morena individualmente como partido es el 45.52, en tanto que el PRI se queda con un 16.04%, una votación inferior a la que logró en los comicios intermedios del 2021, cuando el PAN tuvo un porcentaje superior al 18%. Luego vemos, por ejemplo, el porcentaje del PRI, que es de 9.53, también un verdadero desastre, porque en los comicios de hace 3 años, el PRI había superado el límite máximo del 17% y fracción sacó en la votación de hace 3 años, y ahora se derrumba el PRI al 9.53%. Y ahí ve usted el triste destino del PRD, porque el PRD apenas logra el 1.86%, muy lejos del 3% que le permitiría mantener el registro como partido político nacional. Y vemos también lo que le comentaba hace un momento, ese 10.32% de Álvarez Maínez pone a Movimiento Ciudadano como tercera fuerza después del PAN. El PRI se va al 4º lugar y en 5º lugar, ya pisándole los talones, sorprendentemente aparece el Partido Verde Ecologista con el 7.78% contra el 9.53% del PRI. Todos estos hechos son hechos históricos porque están determinando prácticamente el proceso de erosión y de extinción de un partido históricamente tan importante como el PRI, y la extinción del Partido de la Revolución Democrática, que tristemente ha arrastrado el prestigio de la izquierda y que además, cuando se fundó el PRD, se utilizó para su registro el registro que el viejo e histórico Partido Comunista Mexicano había logrado desde el año de 1979. Entonces, ese registro del Partido Comunista Mexicano, un partido históricamente importante, es el que arrastró el PRD y desaparece, se termina esa huella histórica porque el PRD perderá su registro. Y vamos a hacer un recorrido rápido sobre la situación en las 9 entidades donde gobierna la oposición. La diapositiva número 7. Vemos en la diapositiva 7 el resultado en Jalisco, la elección de presidencial en Jalisco, 1,720,000 votos para Claudia Sheinbaum y 1,384,000 para Xóchitl, y allí fue donde Jorge Álvarez Maínez logró su segunda votación porcentual más alta con el 17.31%, y la más abultada fue en el estado de Nuevo León con el 18.5%. Vemos enseguida en Nuevo León lo que les comentaba. La votación de Álvarez Maínez es del 18.5%, la más alta que pudo haber logrado en cualquier otro estado de la República, y ahí Claudia Sheinbaum tiene el 45 contra el 34 de Xóchitl. Luego, en el estado de Guanajuato, que es la entidad donde el Partido Acción Nacional es más poderoso, aún en esa entidad, en la entidad número 1, la entidad más emblemática del Partido Acción Nacional, Claudia Sheinbaum derrotó a la candidata de la oposición con el 47% contra el 39%. Luego vemos el estado de Querétaro, también un estado importantísimo de los 4 que ya le quedan solamente al PAN. Usted sabe que el PAN perdió Yucatán, pero le quedan el estado de Guanajuato, el estado de Querétaro, el estado de Chihuahua y el estado de Aguascalientes. Y en la diapositiva número 11 vemos justamente el resultado en el estado de Aguascalientes, que fue la única entidad donde Xóchitl Gálvez pudo derrotar a Claudia Sheinbaum. Usted ve en la diapositiva número 11 que Xóchitl tiene 45.96 y Claudia Sheinbaum 42.73. Hay ahí 3 puntos de diferencia que no pintan en el universo general del resultado presidencial. En Chihuahua, otro estado gobernado por el PAN, también se impuso la candidata presidencial, como lo vemos en la diapositiva número 12, y el porcentaje de Jorge Álvarez Maínez muy modesto, 9.55. En la diapositiva 13 vemos los resultados en el estado de Yucatán. Yucatán lo perdió el PAN frente a la coalición de Morena, y ahí fue donde Claudia Sheinbaum Pardo logró el más alto porcentaje de votos de respaldo en una entidad gobernada por la oposición, en el estado de Yucatán, en la diapositiva número 13.
Y después vemos el estado de Coahuila, uno de los dos estados que gobierna el PRI. Ahí también la votación de Sheinbaum fue bastante significativa, 53.71 contra 38.84 de la candidata de PAN-PRI-PRD, que presumiblemente estaba en terreno amistoso, amigable, y aún así fue derrotada en el estado de Coahuila por la candidata de Morena. Y finalmente, en el estado de Durango, donde también gobierna el PRI, también sacó una votación muy considerable Claudia Sheinbaum con el 58.44% contra el 32.13% de Xóchitl Gálvez. Y como usted puede ver, algo se movió en la profundidad de los estados que son gobernados por la oposición, porque de 9 estados gobernados por la oposición, 8 optaron por votar por la candidata presidencial de Morena y de sus aliados. Y de esta manera concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su acompañamiento. Mañana por aquí nos encontramos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de Puntos y Comas con información que nos permite ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos después de los comicios del 2 de junio. Faltan los recuentos, falta la calificación de las elecciones tanto de presidente de la República, senadores, diputados federales, 8 gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Todos esos procesos los tendremos en Puntos y Comas hasta que se resuelva finalmente incluso las impugnaciones que puedan presentarse ante los tribunales electorales por aquellos que se sientan inconformes con lo que ha sucedido. Pero el tema de la semana, y probablemente la semana próxima también, ha sido la elección en Jalisco, donde Morena afirma que ha habido un proceso desasiado, un proceso de mala fe en donde pretenderían despojar a la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, de un triunfo por la gobernatura de Jalisco. Y sí, las inconsistencias en el PRE, la manipulación de los resultados, y hay algo muy concreto, algo extraño, algo muy extraño sucede en Jalisco, porque hoy metí la nariz a fondo en el asunto de Guadalajara para ver cómo va la elección en Guadalajara. Y también en Guadalajara se observan muchas inconsistencias y muchas irregularidades que usted mismo puede observar y documentar. En los comicios del municipio de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, no se cuentan votos, se acomodan votos. Si tomamos en consideración las enormes discrepancias que existen entre las listas nominales de electores de los 3 distritos electorales locales que tienen como asiento la capital tapatía, y las listas nominales de electores que definen a los votantes de esos mismos 3 distritos electorales, pero en la contienda federal. Usted sabe que en estos comicios se compite en lo federal y se compite en lo estatal. En el caso de Guadalajara, particularmente, los 3 distritos que tienen cabecera en la capital tapatía, en teoría tienen la misma población y en teoría tienen la misma lista nominal de electores. Sin embargo, no sucede así. Esos 3 distritos electorales cubren los mismos territorios, la misma población y presumiblemente tendrían los mismos votantes potenciales, pero en la información oficial que avalan el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y el Instituto Nacional Electoral existen notables diferencias, lo que a simple vista es un indicio de que las listas de sufragantes y los volúmenes de quienes tendrían derecho a acudir a las urnas han sido manipulados en la capital de Jalisco. Eso se ve a simple vista. Además, las sumas de los 3 distritos electorales de Guadalajara, el 8, el 9 y el 11, tanto en lo local como en lo federal, tienen también enormes diferencias con la lista nominal de electores que corresponde a la contienda para la presidencia municipal tapatía, que registra más votantes posibles que quienes sufragaron por legisladores locales y legisladores federales en los mismos distritos y territorios. Es decir, hay una serie de cifras contradictorias
que maneja el Instituto Electoral de Jalisco y que uno las contrasta con las cifras que maneja el Instituto Nacional Electoral, y algo huele a podrido en el manejo de esas cifras, de esos datos que no coinciden y que deberían de ser similares. La suma de los votantes potenciales en los 3 distritos locales de Guadalajara es de 1,210,397 ciudadanos con credencial de elector que participaron en los comicios. Sin embargo, la suma de los potenciales sufragantes en esos mismos distritos, pero para la contienda de diputados federales, es de 1,141,155 ciudadanos. Es decir, entre 1,210,000 y 1,141,000, la diferencia entre la lista nominal para votar para diputados locales y para diputados federales. Una diferencia inexplicable, tomando como base que el Instituto Nacional Electoral define la misma lista nominal de electores para los 2 procesos electorales. Pero fíjese usted, frente a estas cifras, la lista nominal de electores que registra el programa de resultados electorales preliminares para el municipio de Guadalajara es de 1,344,028 votantes. Es decir, de acuerdo con los documentos oficiales que exhibe en su plataforma de internet del Instituto Electoral del Estado, la cifra de potenciales votantes en Guadalajara para la alcaldía de Guadalajara es de 1,344,028 votantes. Para los diputados federales en el mismo territorio y en los mismos distritos, el Instituto Nacional Electoral dice que es 1,141,155 ciudadanos. Y en tanto que el Instituto Local Electoral dice que para la votación de diputados locales en esos mismos distritos, la lista nominal es de 1,210,397 ciudadanos. ¿Cómo se explica usted esas diferencias, excepto que pensemos, como es posible que lo hagamos, porque tenemos ese derecho, de que le pusieron más dulcecitos a la piñata de Guadalajara para que haya un mayor margen para operar alguna potencial irregularidad? No podemos pensar de otra manera tratándose de asuntos electorales. Y hicimos un ejercicio con respecto a esta situación que le vamos a mostrar gráficamente en la diapositiva número 5. Fíjese usted bien, esta es la diapositiva número 5. Las diferencias en las listas nominales de electores entre los distritos locales y federales de Guadalajara son, insisto, el mismo territorio. Son también los mismos habitantes en cada distrito y debieran ser también los mismos potenciales votantes en las listas de electores. Sin embargo, no sucede así, porque el Instituto Electoral de Jalisco da unas cifras que contrastan con las cifras que ofrece el Instituto Nacional Electoral. Pero además aquí hay otro dato muy importante. Cuando se cerró se cerró el programa de resultados electorales preliminares, que se inició a las 20 horas del día de la elección y se cerró 24 horas después, en ese programa de resultados electorales preliminares, los candidatos a diputados locales del partido de la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, más los partidos locales Hagamos y Futuro, en el distrito 8, por ejemplo, las cifras al cierre del PREP le daban en el distrito 8 el triunfo a la candidata de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco, y Mariana Hernández de Morena PT Partido Verde quedaba en segundo lugar en ese distrito 8 local con 51,916 votos. Algo que podemos considerar normal porque el distrito 8 es un distrito de clase media alta o de gente con mayores ingresos y siempre ha tenido cierta predilección por el PAN o por Movimiento Ciudadano. Es uno de los 3 distritos que hay en Guadalajara. Pero resulta que en el distrito 9, por ejemplo, en el distrito local 9, la candidata de Morena y sus aliados, Itzul Barrera, tendría 57,803 votos contra 41,209 de Eduardo Fabián Martínez de Movimiento Ciudadano. Ahí ya iría ganando, digamos, en este distrito, iría ganando cuando se cerró el PREP, iría ganando Itzul Barrera. Nos vamos al distrito 11 y vemos que cuando se cierre el PREP,
Ixcual Tonatiuh Bravo Padilla, que fue rector de la Universidad de Guadalajara y que ahora es candidato a diputado local en el Distrito 11, tendría en ese momento 51,949 votos contra 38,107 de María Edith Mújica de Movimiento Ciudadano. Sintetizando, cuando cierra el PREP, en los tres distritos de Guadalajara, la suma de votos favorecía al partido Morena con 161,668 contra 150,751 de Movimiento Ciudadano. Entonces, la pregunta es muy simple. Si el partido Morena y sus aliados ganan 2 de 3 distritos en Guadalajara, lo lógico sería que por votos y por una simple lógica de que 2 siempre son más que 1, el partido Morena y sus aliados tendrían que estar perfilados para ganar la presidencia de la ciudad tapatía. Y luego vemos el ejercicio con respecto a los mismos distritos, pero en la competencia para diputados federales. Esto es muy importante porque, de acuerdo con lo que informó esta tarde el Instituto Nacional Electoral, ese cómputo ya está prácticamente concluido. En algunos casos les falta un 1%, un 2%, pero estos ya son prácticamente los números definitivos y vea usted lo que reflejan. En el Distrito 1 gana Ana Gabriela Velasco, en el Distrito 1 Ana Gabriela Velasco de Movimiento Ciudadano tendría 89,000 votos. Me voy a ir a los números cerrados, 89,000 votos. Y Juan José Hernández de Morena tendría 77,000, es decir, ahí tendría más votos la candidata de Movimiento Ciudadano, aunque quien gana ese distrito en la contienda federal es la candidata de la coalición panista. Ya le decía yo a usted que el 8 es un distrito muy proclive al PAN o a Movimiento Ciudadano. Pero aquí estamos hablando de las votaciones en los distritos como un indicio de cómo se puede resolver la alcaldía de Guadalajara. Bueno, ahí digamos que Movimiento Ciudadano con 89,000 le gana a Morena, que tiene 77,000. Pero vamos al Distrito 9 Federal, Distrito 9 Federal con cabecera en Guadalajara. En este caso, el candidato de Morena tiene 92,000 votos contra 59,000 votos del candidato de Movimiento Ciudadano. Flavio Castellanos le gana allí a Juan Carlos Márquez, porque estos ya son prácticamente los números finales. Y luego en el Distrito 11, Marilyn Gómez Pozos, con 93,000 votos, le gana a Rocío Aguilar Tejeda de Movimiento Ciudadano, que tiene 67,000 votos. En síntesis, en este recuento de los 3 distritos de Guadalajara, el partido Morena tendría 263,772 votos contra 215,301 del partido Movimiento Ciudadano. En los dos casos, observando las tendencias de los 3 distritos que hay en Guadalajara, todos los indicios son que Morena tendría que ganar la presidencia municipal de Guadalajara. Pero, fíjese usted, nos vamos a la diapositiva número 7, donde vemos el avance del PREP, porque hoy busqué cómo va el conteo de actas en Guadalajara y hasta eso de las 5 de la tarde no habían subido ninguna información que estuviera accesible para la gente. No se podía abrir ningún archivo como para ver cómo va el conteo de Guadalajara. Pero lo que sí sabemos es cómo iba el programa de resultados electorales en el momento en que se suspendió, cuando se había contabilizado el 60% de las actas. Bueno, pues mire usted en la siguiente diapositiva, en la 8. Cuando se cierra el PREP, resulta que la candidata de MC, Verónica Delgadillo García, tenía 188,000 votos contra 172,000 votos de José María Martínez Martínez. Aún siendo esto muy preliminar, es sumamente extraño que el partido Morena y sus aliados PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro, domine 2 de 3 distritos electorales en Guadalajara, tanto los distritos locales como los distritos federales, que son exactamente los mismos, y resulte que en el conteo para la alcaldía de Guadalajara vaya adelante Movimiento Ciudadano. Es decir, es otro más de los hechos extrañísimos que podemos observar en las elecciones de Jalisco y en particular de Guadalajara, donde evidentemente los números nos dicen que se han estado manipulando los resultados. Y bueno, también como otro dato, por ejemplo,
rapidito nos vamos a ver, por ejemplo, el PREP en el distrito 8, estamos en la diapositiva número 11, el PREP en el distrito 8 se cerró con 65% de las actas contabilizadas, nada más 65%, y ahí en ese PREP iba ganando en el distrito 8 local, iba ganando en ese momento Priscila Franco Barba de Movimiento Ciudadano sobre la candidata Mariana Hernández de el partido Morena. Ahí ve usted las cifras y en medio estaba el candidato de la coalición panista, César Octavio Madrigal Díaz. Luego, aquí vemos, nos vamos a la diapositiva 15, donde vemos cómo termina más bien el resultado en la contienda por la Diputación Federal en el Distrito 8. Y vea usted que en este caso, quien gana el Distrito 8 Federal es Paola Milagros Espinosa Sánchez de PAN, PRI, PRD con 102,000 votos contra 80,000 de Ana Gabriela Velasco y 77,000 de Juan José Hernández Rodríguez. Es decir, hay algo así como 17,000 votos de diferencia en favor de MC en el Distrito 8 en la contienda federal, pero si revisamos la diapositiva número 19, la diapositiva número 20, vemos que en el conteo final del Distrito 9 gana el candidato Fabio Castellanos de Morena con 92,000 votos contra 59,000 votos del candidato Juan Carlos Márquez de Movimiento Ciudadano. Y si nos vamos hasta la diapositiva número 24, con el conteo final del Distrito 11 de la contienda federal en Guadalajara, vemos también en la diapositiva 25, en la 25, Luis, vemos que Marilyn Gómez Pozos le gana con 93,000 votos a Rocío Aguilar, que apenas saca 67,000. Yo nada más le ofrezco a usted esta muestra para que vea lo contrastante que son las cifras en el caso particular de Guadalajara. Pero además hay un dato que es fundamental en el caso de la contienda en Guadalajara. Los dos distritos del Oriente son distritos que evidentemente tienen una predilección particular por el partido Morena y de manera natural Morena estaría adelante en la contienda. Son dos distritos que suman entre los dos, suman 790,000 votos. 790,000 votos de los dos distritos del Oriente que Morena en lo federal ya ganó y que en lo estatal estaría perfilado para ganar. Y el Distrito 8, que seguramente es donde va a sacar más votación el partido Movimiento Ciudadano en Guadalajara, tiene una lista nominal de 419,607 potenciales sufragantes. Entonces, no hay ninguna forma, de ninguna manera, a no ser que hagan magia, que Movimiento Ciudadano le pueda ganar a Morena Guadalajara cuando Morena tiene todas las condiciones para llevarse la victoria en 2 de 3 distritos y 2 de 3 distritos que tienen 790,000 votantes potenciales contra un distrito que ganaría MC, que sería el Distrito 8, que tiene apenas 419,000 votantes potenciales. Todo esto que le digo son las cifras contradictorias, las cifras enigmáticas, las cifras inexplicables que uno ve en el caso particular de la contienda por la presidencia municipal de Guadalajara, pero que también observamos en la contienda por la gubernatura de Jalisco. Y de esta manera concluimos por hoy Puntos y Comas. La semana que entra seguramente estaremos hablando de estos temas porque la contienda en Jalisco está muy, muy interesante. Gracias y buenas noches.